sistemas de numeración. Vamos a hablar del sistema decimal, el sistema binario, octal y hexadecimal. Después vamos a ver cómo realizar las conversiones entre las bases y de cualquier base a sistema decimal. Y la relación que existe entre los sistemas binarios, octal y hexadecimal. ¿Sale? Muy bien, seguramente han visto esta imagen. ¿Alguien que nos pueda explicar, por favor, la imagen? Pues según lo que yo tengo entendido, los unos y ceros se pueden representar, bueno, o sea, son una representación de un mensaje, pero, ¿cómo decirlo? Como encriptado, podría decirse, en cuanto a unos y ceros que forman, sí, un mensaje, según lo que yo tenía entendido. Así es, de alguna manera aquí va algo de información, pero yo podría pensar, ok, yo les puedo pasar el mensaje a lo mejor con otro tipo de codificación, pero ¿por qué unos y ceros? ¿O por qué el énfasis de ver el sistema binario? Porque es el lenguaje de las computadoras. Sí. Es el lenguaje de computadoras. Exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué ese lenguaje usa las computadoras y por qué no pueden usar el... Porque solo existe señal de apagado encendido. Exacto, ese es el principal motivo. Las computadoras no van a entender un lenguaje estructurado como lo es el inglés o el español o cualquier otro, sino ellas de alguna manera solamente van a entender en términos de voltaje. ¿Sale? Y en términos de voltaje me refiero a que hay voltaje o no hay voltaje. Cuando hay voltaje, pues la computadora lo entiende como un 1. Y cuando no hay voltaje, vamos a suponer que estamos trabajando con 5 volts. Y cuando no hay voltaje, pues vamos a suponer que hay 0 volts. Y esto la computadora sí lo puede entender. ¿Y por qué lo puede entender? Porque pues está hecho de dispositivos semiconductores como transistores y otros tipos de dispositivos, pues que funcionan a base de voltaje. Y entonces ahora sí ya pueden hacer los procedimientos y con este lenguaje, pues la verdad es que pueden hacer muchas cosas las computadoras. Después vamos a ver el tamaño de la palabra, vamos a ver arquitecturas de 8 bits, 16, 32 y los actuales procesadores que seguramente tienen sus computadoras de 64 bits. Pero antes de llegar a eso tenemos que entender un poquito de cómo se codifica el código binario o cómo está compuesto, porque en algún momento cuando veamos tipos de datos, vamos a ver que todo es a través de ceros y unos. Incluso cuando ustedes programan su Arduino, cuando ustedes programan algún otro microcontrolador, a ver, permítame porque se movió aquí el cable. Entonces, cuando ustedes programan algún dispositivo, algún microcontrolador o algún dispositivo digital, pues tampoco va a entender, por ejemplo, así un for como tal, un for i igual a 0, y menor a 10, y más, pues no lo va a entender. Lo que hace es una especie de compilador que al final me va a generar un archivo con lenguaje máquina que va a contener unos y ceros. Nosotros, pues obviamente no entendemos eso, pero sí trataremos de entender cómo funciona el código binario. Bien, entonces, pues todo depende de la perspectiva de cada uno. No es lo mismo verlo del lado izquierdo que el lado derecho. No es lo mismo que yo 10 les diga que para mí vale 2 o para la computadora vale 2 y a lo mejor alguien puede decir no, ese es 10, pero pues va a depender del código que ustedes estén utilizando. Y entonces pues vamos a hablar un poquito acerca de la representación en digital. Ustedes seguramente en Electrónica 2 vieron por ahí algo de sistemas o de electrónica digital en la cual se veían puros unos y ceros.
Pero antes de llegar a los unos y ceros, que es lo que conoce o lo que puede representar una computadora, pues generalmente en el mundo real hay señales como este tipo que son de tipo analógica, en el cual esta señal puede tomar un valor en cualquier rango posible, ¿sale? No hay discontinuidades por acá, sino es una señal de alguna manera continua, una señal analógica. Y esta señal pues puede ser, por ejemplo, números reales, longitud de un segmento, por ejemplo 3.8, 3.7 metros, 3.25 centímetros, velocidad a la que va su coche a lo mejor, la temperatura. Sin embargo, la gran información y todo ahorita, si se dan cuenta, es todo digital. Las señales que mandan las radios, la televisión, pues ya son digitales. Aunque necesitan una señal para poder viajar por el aire, en el caso, por ejemplo, de las señales de radio digitales, pero cuando esa señal se decodifica, pues ya se tiene una señal digital. O es o no es. ¿Hay voltaje o no hay? Y estas señales digitales, en ceros y unos, al final me van a representar cierto número dependiendo del código que yo utilice. Por lo tanto, una señal que antes era analógica, ahorita yo la voy a tener de alguna manera muestreada a cierta frecuencia y para cada valor voy a tener una representación. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la señal en color gris es una señal analógica y la señal en color rojo es una señal de alguna forma que muestrea la señal analógica y ya no me representa fielmente estos valores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realizan algún procedimiento en algún microcontrolador, en algún dispositivo digital en su computadora, pues la computadora no va a entender de 3, por ejemplo, si este fuera 1, 2, 3, 4 volts. Si esto fuera 4 volts, por ejemplo, la computadora no va a entender de 4 volts. Lo que hace es agarrar una especie de un convertidor analógico digital y por cada valor de mi señal digital me va a dar un código. Por ejemplo, suponer que este código es 00, este valor que está aquí, este nivel es 001, este nivel que está aquí es 010, 0011 y así por cada nivel me va a dar cierto código. Y esto que está aquí sí entiende la computadora porque de alguna manera estoy trabajando en términos de unos y ceros. Y ahora lo que hace el dispositivo antes de llegar a su procesador es convertir esa señal analógica a una señal muestreada de ciertos niveles que me va a dar cierto código y ese código también hay que checarlo porque puede haber diferentes representaciones dependiendo del tipo de datos que vayamos a utilizar y ahora sí ya podemos hacer un procesamiento digital de señales. Pero antes tenemos que pasar por este proceso de conversión analógico digital. Y como bien lo dijeron, los ceros y unos, el lenguaje binario es el lenguaje de las máquinas, de las computadoras, pues es el lenguaje que nosotros vamos a tener que estudiar de alguna manera cómo representan los datos en una computadora. Y esta computadora o este microcontrolador representa los datos de una manera discreta, por lo tanto finita. Es decir, voy a tener, si yo utilizara 4 espacios de información, que en este caso cada espacio yo lo voy a denominar como un bit, que es la cantidad mínima de información que puede almacenar una variable, ya sea 0 o 1, pues va a ser discreta porque, como les comentaba, no vamos a tener todos los valores continuos y también finita. Porque si yo tengo cuatro espacios, alguien puede apagar su... Profe, disculpe, le iba a Sí, comentar. dime. ¿Está escribiendo algo en el pizarrón o algo así? Porque yo sigo en la imagen nada más. No hizo mi máquina. Sí, A mí me parece todo negro. por imagen. Ah, A mí no me parece su imagen, profe.
¿no? A ver, voy a volver a compartir. Sí, gracias, profe. A ver, ¿ya pueden ver ahí? No, profe. No, profe, sigue No, apareciendo. Ah, ya. Ya. ¿Ya? ¿Ya aparece esta información? Sí, ya se puede. Sí, profe, ya. Sí, ya se ve. Muchas gracias por avisarme. Entonces, de alguna manera, esta información es discreta porque ya dijimos que me va a generar ciertos valores para ciertos puntos nada más. Voy a perder algo de información, pero el muestreo debe ser de acuerdo a una frecuencia que yo pueda recuperar la señal analógica de entrada. Y entonces, si tenemos 4 espacios para representar información, pues el máximo que yo puedo representar es 1, 1, 1, 1. Y entre este espacio, pues voy a tener perdón. Entre este espacio, entre el 000 y el 111, pues voy a tener diferentes códigos dependiendo de dónde caiga la señal analógica. Entonces, la menor cantidad que puede representar una computadora o que puede guardar se denomina bits, dígito binario. Y este puede ser un valor de 0 o 1. De aquí es donde surge el sistema binario. ¿Sale? Verdadero o falso. A lo mejor vieron algo en una materia por ahí de lógica, que era como tablas de verdad y veían verdadero y falso. Pueden tomar verdadero como un 1 y falso como un 0. Al final son 2 valores, por eso es que se denomina sistema binario. Y a partir del bit de información, pues su computadora puede almacenar más información, y conforme más grande se vaya haciendo la información, pues muchas veces no es tan fácil decir tengo 1.000.000 de bits o tengo un disco de 1.000.000.000 de bits. Para ello es mejor utilizar algunas representaciones, y conforme yo vaya uniendo cierta cantidad de datos, pues voy utilizando los prefijos, en este caso kilos, megas, para llamar de alguna manera y poder tener una representación que sea un poquito más entendible. En este caso dijimos que lo mínimo que yo puedo representar es un bit, pero si yo junto 8 bits, ¿esto cómo se llama, compañero? ¿Se acuerdan? Es un byte. Esto es un byte. Esto es un byte. Ahora, si yo junto 1024 bytes, ¿qué es lo que yo formo? Un kilobyte, ¿no? Un kilobyte. Un kilobyte, ¿no? Si yo formo 1024 kilobytes, ¿qué es lo que formo? Megabyte. Un megabyte. Ahora, ¿se han preguntado por qué 1024? Mega. ¿Por qué 1024? ¿Por qué no 1000? Para nosotros, un kilo sería, si yo les digo, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Y entonces, ¿por qué este prefijo que está aquí y este que se supone que es el mismo kilo y kilo, aquí sí me representa 1000 y aquí me representa 1024? ¿Por qué, compañeros? ¿Alguna idea? Por los múltiplos son de 8 en 8. No son de 8 en 8. Esta sí es la unidad, y noten que en este caso juntamos 8 bits y formamos un byte.
Y a partir de este byte ya podemos ir haciendo o reuniendo 1024 paquetes para ir formando una unidad más grande. ¿Pero por qué? ¿Qué sistema es el que utiliza la computadora? ¿Qué sistema de numeración? Binario. Binario. Es el binario. Entonces, la computadora va a tomar como base ese sistema, por lo tanto, va a hacer una potencia de 2 elevado a la 10. Y esto, si ustedes lo sacan en su computadora, ¿cuánto es? Los 1024. 1024. Y entonces, de aquí es donde sale precisamente este número. 2, que es la base, elevado a la 10, es 1024. Entonces, cada 1024, y ya después vamos a ver con calma por qué, es que se va formando una unidad mayor. Ya de aquí seguirían los gigabytes, terabytes, ya de ahí creo que son los petabytes, y ya de ahí se va haciendo más grande. Pero cada vez voy juntando 1024 paquetes para formar uno más grande. Por eso es que si su disco, por ejemplo, fuera de 1 terabyte, en realidad no van a aparecer 1024 megabytes, sino a lo mejor aparece como, bueno, aquí sería gigabytes. Aparecería como 960 a lo mejor o menos gigabytes. Si ustedes multiplican estos 960 gigabytes por 1024, obtendrían el número de megabytes. Si esos megabytes que les salen lo multiplican por 1024, obtendrían el número de kilobytes. Y si esos kilobytes ustedes lo vuelven a multiplicar de nueva cuenta por 1024, tendrían los números de bytes, que eso sí ya se acercaría a 1 terabyte en sistema decimal. Por eso es que siempre las memorias, los discos duros, si son de 32 gigabytes, siempre aparece un espacio menor. En realidad sí les están dando el número de bytes que les dicen, pero en sistema decimal, que al convertirlos a sistema binario se va reduciendo, ¿sale? Porque va tomando de 1024 en 1024. ¿Alguna duda con esto, compañeros? ¿Alguna duda o pregunta? No hasta el momento, profe. Ok, aquí tenemos una tablita que nos compara precisamente en el sistema binario y en el sistema internacional. 2 a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1, 2 a la 10 es 1024, y en este caso tendríamos 10 a la 3, que sería 1000. 2 a la 20, que sería 1.048.576, y 10 a la 6, que sería el prefijo mega, sería 1.000.000. Y observen cómo va incrementando esta parte, a diferencia del sistema internacional. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos como base el número 2. Y aquí en el sistema internacional utilizamos como base el número 10. Y aquí sí salen las cuentas tal cual las hemos visto desde la primaria. Pero aquí, pues aquí ya no sale tan directo, ¿no? Pero para la computadora es más fácil trabajar en este sistema que trabajar aquí. ¿Sale? Y entonces vamos a ver los sistemas de numeración posicionales. ¿Qué son los sistemas de numeración posicionales, compañeros? Esos ya los han utilizado. Sistema de numeración. Profe, una pregunta. ¿Los hemos ocupado en programación? ¿No? ¿No? Los han utilizado desde
desde que iban en la primaria, en el kinder. Son los que ocupamos para definir como 1, 10, 100, en donde va el dígito, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué número es este? El 1. 1. Pero si a este 1 yo le coloco un 0 a la derecha, este 1, ¿cuál vale más? ¿Este 1 o este 1? El 1 solito, ¿no, profe? ¿Qué valor? Bueno, ¿qué número es más grande? ¿Este o este? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha, el 10. ¿Por qué? Si a los dos tienen un 1. Ah, sí, Y porque el yo le 0. pongo, aquí le pongo un 0. ¿Qué pasa con este 1? ¿En qué posición está? ¿Se La posición acuerdan? izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vieron en la primaria que era unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar? ¿Se acuerdan de esto? Eso lo vieron en la primaria, seguramente. ¿Vale? Y dependiendo de la posición donde ustedes ubicaban, por ejemplo, este número 3, es el valor que valía. Por ejemplo, este 3, al estar ubicado en las centenas, correspondía con el número 300. Si yo pongo aquí un 2, este 2, si lo tomo así solito, pues para mí es 2, pero como está en cierta posición, con respecto a estas unidades de millar, valdría 2000. Por lo tanto, los sistemas de numeración posicionales son aquellos en los que el valor de cada número va a depender de la posición en la que se encuentra. Como por ejemplo el sistema decimal, que es el sistema que hemos utilizado desde que aprendemos a contar. Cuando nos enseñan 1, 2, 3 hasta el 10 y después 11, 12, 13, 20, 21, 23, así hasta el 100, 1000, etc. Esos son sistemas posicionales. Pero ahora la pregunta es, ¿existen sistemas no posicionales? ¿Qué creen? ¿Existe o no existe? Pues yo creo que no, profe, ¿o sí? Si existe uno, debería existir el otro. Sí. Pero no creo que el sistema binario pues se vaya a los negativos, ¿o sí? Sí hay representación de números negativos en binario. Claro que sí. Va a ser un trauma cuando lo vean, como cuando todo era felicidad, cuando las restas, cuando el número de arriba era más grande que el de abajo. Entonces todo nos salía positivo, pero cuando el número de arriba ya era más pequeño, entonces empezaron a aparecer los números negativos por ahí. Y fue un trauma, me imagino, para todos. Entonces, sí existen números negativos en binario. Y los vamos a ver. ¿Vale? Ok, profe. Pero antes de llegar a... Profesor, bueno, ahorita que estaba mencionando lo de los negativos, yo recuerdo que en lugar de negativos era un tipo de ruedita en donde cuando ya se iba a repetir, otra vez daba otro valor, ¿no? Que como si fuera al principio. no. Según yo, era un sistema sexadecimal o algo de ese estilo. ¿Hexadecimal? Creo que sí. Sí, O me va a estoy confundiendo. va a depender más que nada del tipo de representación que utilicemos. ¿Sale? Porque a lo mejor eso voy a mencionar un poquito, a lo mejor alguien me puede decir, ¿sabes qué? 2, 4, 5, 6, 7, 2. Alguien me puede decir, ok, este para mí es el 128,
Chihuahua. Pero alguien me puede decir, no, ¿sabes qué? Es el menos 64. Yo voy a decir, oye, pero si es el mismo número, sí, pero pues va a depender de qué tipo de representación estemos utilizando, pero eso no nos adelantemos mucho. Ya lo veremos. Primero vamos con los positivos. Entonces, la pregunta, ¿existen o no existen sistemas de numeración no posicionales? Es decir, que no dependan de la posición. Sí. Sí. No, yo digo que no. Bueno, yo pienso que no. Porque como usted dice, al final de cuentas, pues todo número tiene una posición, ¿no? Ok. Si yo les digo qué Sí número existe. Perdón, iba a comentar que probablemente existía si únicamente hubiera un sistema basado en unidades, ¿no? ¿Qué número es este? ¿Qué les trae de recuerdo este número? Es un 3 Un 3 romano, ¿no? 3 romano. ¿Y este? 4. Diferentes tipos de numeración. Perdón. Como, bueno, usted nos acaba de mostrar una numeración romana. Hay diferentes tipos de numeración, entonces yo pienso que sí existe, pero depende de la numeración en la que se le esté leyendo, por decirlo así. Sí. De hecho, esta numeración romana es un tipo de sistema no posicional. ¿Por qué? Porque el 100 a lo mejor va a ser así. Esta va a tener otro número, otra representación, esta D. Pero no necesariamente si yo pongo, por ejemplo, D y D, va a ser un número, sino tiene ciertas reglas para representarlo mediante ciertos símbolos. Por lo tanto, sí existen los sistemas de numeración posicionales. Otro, por ejemplo, este puntito, ¿a qué numeración les recuerda? A la malla. ¿Qué número sería? 1. Si yo pongo 2. 2. Y no importa de qué lado esté el punto. Exacto. Si yo pongo 3, serían 3. Si yo pongo una barrita, sería el número 5. Y esto no es posicional. Entonces, sí existen los sistemas no posicionales, pero nosotros estamos más acostumbrados, porque es el sistema que hemos utilizado desde pequeños, a los posicionales. Y entonces, un sistema de numeración posicional, en este caso decimal, que es el que estamos acostumbrados, toma ciertos posibles valores del 0 al 9 y no hay más símbolos. Es decir, con estos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y de acuerdo a la posición en que yo los ubique, puedo formar cualquier número que ustedes se imaginen. Y es sistema decimal porque utilizo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué se llama sistema decimal, compañeros? Porque se utilizan 9 cifras para los valores. Si se utilizaran 9 sería... 10, perdón, 10. 10. ¿Por qué? 10. Porque el 0 también cuenta. Si ustedes cuentan aquí los símbolos, no los números, los símbolos que se utilizan son 10 símbolos. Por eso es que se trata de un sistema decimal. Si yo les dijera ahorita un sistema base 4, ¿cuántos símbolos utiliza? 4 símbolos. 4. ¿Es como el del reloj, que es en 6? Un reloj. ¿Han explicado porque van cambiando cada 60? Algo similar, pero ahí, al final de cuentas, utilizamos el sistema decimal, ¿vale? Pero, así, si les dicen un sistema base 5,
la base es el número de símbolos que ustedes van a utilizar para poder representar números en esa base. Y aquí es lo que les comentaba. El 1 puede estar solo, pero dependiendo de la posición en que se represente, pues va a tener cierto valor. En este caso está en las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. Por lo tanto, sería 1 por 10 elevado a la 4, más 5 por 10 elevado a la 3, más 2 por 10 elevado a la 2, más 6 por 10 elevado a la 1, más 5 por 10 elevado a la 0. Esto es mediante notación científica, porque la notación desarrollada que nosotros utilizábamos en el kinder, pues era 10.000, este 5 era 5.000, este 2 era 200, este 6, 60 y este 5, pues era en las unidades. Así lo representábamos en la primaria. Bueno, eso recuerdo que hacíamos nosotros. Esta notación desarrollada. Pero ahora observen que yo lo puedo representar también como una multiplicación por una base que al final de cuentas es la misma en cada término. Pero lo que va cambiando, si se dan cuenta, es mi exponente. Por lo tanto, yo voy a llamar a la primera posición, en este caso, ya no le voy a llamar unidades, sino le voy a llamar la posición 0. Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y así me voy a ir. Y si se dan cuenta, cuando yo agarro este elemento, lo pongo aquí, lo multiplico por la base en la que yo estoy trabajando. Como es un sistema decimal al cual estoy acostumbrado, lo multiplico por la base que es 10 y el exponente que va aquí es la posición en la cual se encuentra mi número empezando de derecha a izquierda por la posición número 0. Aquí está la posición número 4, aquí va el exponente 4. Aquí está la posición número 3, aquí va el exponente 3. 2, aquí va el 2. Aquí este es el 1, va el exponente 1 y esta es la posición 0 y aquí va el exponente 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Por lo tanto, este es 1 y aquí sería 5 por 1, que me daría, como es una multiplicación por la unidad, esto sería 5, que serían las unidades. Entonces, ya de aquí vamos a ver que yo puedo tomar diferentes bases en lugar del 10 para poder representar y tener diferentes sistemas de numeración dependiendo de la base que yo utilice. ¿Sí queda claro esto? Entonces, un sistema de numeración base n, ¿cuántos símbolos debe de tener para poder representar todos los números en esa base? Un sistema de numeración base n. Pues sería n por 10 a la n, ¿no, profe? No. ¿Cuántos símbolos? ¿Cuántos símbolos? Un sistema base n. Pues sería n números. N símbolos, ¿no? Símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si es un sistema decimal, utilizo 10 símbolos. Si es un sistema base 5, utilizo 5 símbolos. Si es un sistema base 16, debo de utilizar 16 símbolos. Un sistema base n necesita utilizar n símbolos para poder representar cualquier número, en este caso en el sistema decimal o en cualquier otra base. Y aquí yo lo tengo que multiplicar por esa base. ¿Sale? Muy bien, entonces a esta cantidad que está aquí se le denomina base. Y las potencias de 10 se denominan pesos asociados a cada posición.
no es lo mismo el valor de 5 que está en la posición 0 que el valor de 5 que está en la posición número 3. Aunque es el mismo símbolo, no me representan cantidades iguales. Cada uno tiene un valor diferente porque uno está más a la derecha y otro está más a la izquierda. Uno está en la posición 0 y otro está en la posición 3. Necesitan que regrese, me avisan, ¿eh? Entonces existe un teorema que me dice que en un sistema de numeración con base mayor a 1, porque no puedo tener una base igual a 1, porque yo tendría solamente un dígito, un símbolo para representar números en esa base y ese símbolo pues sería el 0. Entonces no puedo representar un sistema de numeración base 1. Tiene que ser mayor a 1 y en este caso sería el menor sistema de numeración sería la base 2. ¿Vale? Me dice que todo entero, todo número entero, y aquí hay que ser claros, enteros positivos, tiene una única representación en esta forma. Aquí subrayen esto, un número entero n positivo. Ya después hablamos de los negativos, ya después vemos qué pasa con eso. Tiene una única representación. N es igual a una constante P por la base elevado a la posición P, más otra constante u otro símbolo por la base elevado a la posición P menos 1, y así voy a ir sumando como si fuera notación desarrollada hasta llegar a la base 0. ¿Sale? Y la posición pues va a depender del tamaño del número que yo esté representando. Si yo tengo un número de 6 cifras en base decimal, pues voy a llegar hasta 10 elevado a la 5. Si tengo un número de 7 cifras, voy a llegar por 10, el máximo sería por 10 elevado a la 6. Y así sucesivamente con cualquier base. Por lo tanto, vamos a estudiar sistemas de numeración y en este caso vamos a empezar con el sistema binario. El sistema decimal ya no tiene sentido porque es el que ustedes conocen. Y entonces empezamos con el sistema binario. Y este sistema es muy importante que lo conozcan porque es el lenguaje de las computadoras. Es lo que conocen. ¿Por qué? Porque si es un sistema binario, ¿cuál es la base de este sistema binario? Su numeración, profe. La base. ¿Sería 2? 2. Esta es la base de mi sistema. Y si es un sistema base 2, por lo tanto necesito 2 símbolos para poder representar cualquier número entero positivo. Y estos símbolos es el 0 y el 1. Y esto, como bien lo mencionaban, la computadora no entiende de un lenguaje como el español, sino ella entiende de voltajes. ¿Hay voltaje o no hay voltaje? Y para nosotros, el que no haya voltaje representa un 0, mientras que el encendido representa un 1 o un 1 lógico. Cualquier número entero entonces decimal puede ser representado mediante este sistema binario. Y la forma más fácil de convertir de un sistema decimal a un sistema binario es mediante el uso de la calculadora que trae Windows. Esa es la forma más fácil, porque ahí meto el número y ya me lo convierte. Pero como ustedes no van a utilizar la calculadora y no van a llevar su computadora en cualquier lugar, pues tenemos que aprender un método de forma manual.
Y este método consiste en dividir la cantidad en número decimal entre 2. Tengo un cociente y lo vuelvo a dividir entre 2. Tengo otro cociente y voy a hacer divisiones sucesivas entre la base que yo quiero convertir, que en este caso es la base 2. Y así me voy a seguir dividiendo hasta que mi residuo, la división, el cociente de la división sea 0. ¿Sale? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, el número 7 en decimal, empiezo a hacer divisiones. 7 entre 2, me va, aquí tengo 3 y me sobra 1. Vuelvo a dividir, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Vuelvo a dividir y aquí el cociente me da 0 y el residuo me da 1. En este momento, cuando el residuo me dé 0, yo dejo de hacer las divisiones sucesivas. Y digo que el número 7 en base 10 es igual al número que me va a quedar aquí en los residuos, empezando del último residuo al primero que obtuve. Y lo voy poniendo en esas posiciones. Aquí sería 1, después este iría aquí y posteriormente este iría aquí. Es decir, el número decimal número 7 en base 10 es igual al número 1, 1, 1 en base 2. Y así, mediante ese método, puedo obtener o convertir un número decimal a un número en binario. Profe, una duda, perdón. Claro. Ahí cuando hizo la división, me perdí un poco, porque después del 7 entre 2 era el 3. Sí, 7 entre 2, 2 por 3 me da 6, ¿no? Y me queda de residuo 1. Ok, por el cociente, ¿verdad? Exacto. Y de este cociente lo vuelvo a dividir entre 2. Dime. Una pregunta, profe. Por ejemplo, bueno, el método, ahora sí que analítico, en un caso de que un número sea más grande, profe, o sea, de que no sea un 7, ¿no? Ya que hablamos de 1.000.000, no sé, 1.200.000, 300 y algo, ¿no? Igual sería el mismo proceso. Pues ya en el examen lo comprobarán, compañeros. ¿No? No voy a poner números tan grandes, pero dime. Y esta es la única manera en la que se puede convertir al sistema binario. Sí. Este es el más fácil. Bueno, no es el más fácil. El más fácil es agarrar la calculadora que trae Windows. Porque mi computadora no la he apagado en años y se pone lenta. El método más fácil es esto. Abrir la calculadora, darle clic en estas 3 barritas, seleccionar el modo programador, ponerle aquí el número en decimal y aquí ya me aparece el binario, el octal y el hexadecimal. Eso es lo más fácil, pero no siempre vamos a tener la computadora. Pero esto surge precisamente de esto. ¿Sale? Vamos a poner un número más grande, 34, y si quieren un número más grande, lo hacemos. Si se dan cuenta, aquí son divisiones sucesivas hasta llegar al cociente 0. Y entonces lo que hago es dividir 34 entre 2, cociente 17 y me queda residuo 0. Ese 17, como no es cociente igual a 0, lo vuelvo a dividir entre 2. El cociente, lo que va arriba, es 8
y me queda de residuo 1. Ese 8 no es igual a 0, lo vuelvo a dividir entre 2 y me queda 4, con residuo 0. El 4 no es 0, por lo tanto, vuelvo a dividir. 4 entre 2 es 2 y me queda residuo 0. 2 entre 2 me queda 1 y residuo 0. Ese 1, es decir, aquí yo voy a terminar hasta que el cociente que yo tenga aquí sea 0. 1 entre 2, ahora sí, mi cociente es 0 y mi residuo es 1. Y si se dan cuenta, solamente quedan de residuos o es 0 o es 1 y no hay más. Una vez que ya acabé las divisiones sucesivas, empiezo a tomar los residuos del último al primero y los empiezo a escribir de izquierda a derecha. ¿Sale? Entonces tomo este número, lo pongo acá. Después sigue este y lo pongo aquí. Sigue este y lo pongo aquí. Sigue este 0, lo pongo acá. Este 1 lo pongo acá. Y este 0, que fue el primero, va a ser el que esté a la derecha. Y el último residuo es el que va a estar a la izquierda. De tal forma que el número 34 en base 10 es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 en base 2. Si lo queremos comprobar, abrimos la calculadora y pongo aquí 34. Y aquí está el número 1, 0. Son 3 ceros en medio, 1, 2, 3 y terminamos con 1, 0. Y al igual que en el sistema decimal, los ceros a la izquierda no cuentan. ¿Sí, compañeros? Te veo pensativo, Ricardo. No, pero es que sí me había surgido esa duda del 0 cuando puso el del 7, pero sí ya resolvió por qué había un 0 al principio. Ahora, hay unas personas que ponen, por ejemplo, 34 y ponen aquí. Mitad de 34 es 17, residuo 0. Mitad de 17 sería, solo tomando en el entero, sería 8 y me queda residuo 1. Mitad de 8 me queda 4, residuo 0. Mitad de 4, 2, me queda residuo 0. Mitad de 2, 1, residuo 0. Y en este caso, ya que está aquí, cuando yo llegue al residuo, o puedo hacer otra división, 1 o mitad de 1 sería 0 y residuo 1. Y empezar de aquí para acá. 1, 0, 0, 0. Aquí está 1, 0, 0, 0. 1, 0. Y sería lo mismo. O también pueden hacer 34 entre 2, 17, me queda 0. 17 entre 2, 8 y me queda 1. 8 entre 2, 4 y me queda 0. 4 entre 2, 2 y me queda 0. 2 entre 2, 1 me queda 0. 1 entre 2, 0 y me queda 1. Y empiezo a tomar de aquí para acá y bueno, ya continúo. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya la forma que ustedes quieran utilizar. Profesor. ¿Sí? Hace un rato le hice la pregunta de si era la manera, bueno, la única manera, porque yo recordaba una en donde hacíamos una tablita, en donde era el 2 a la potencia 0, 2 a la potencia 1 y así. Entonces nada más rellenábamos, se puede decir, la tablita, dependiendo del número que necesitáramos. No sé si me dé a entender. Sí, pero eso es más cuando tú conviertes de binario a decimal.
Y sí vamos a ver esa tablita, pero precisamente cuando hagamos el proceso contrario, de binario ok, gracias. a decimal. ¿Sale? Ok, entonces así lo podemos convertir. Y de hecho, es el mismo método que ustedes utilizarían de las divisiones sucesivas para convertir de sistema decimal a cualquier base. Base 8, base 15, base 12, base 3, base 4, a cualquier sistema es el mismo método. Pero en lugar de dividir entre 2, tienen que dividir entre el número de la base a la cual quieren convertir. ¿Sí queda claro? Es decir, si convertimos a base 4, aquí yo dividiría 34 entre D4, el residuo que me quede, perdón, el cociente lo vuelvo a dividir entre D4 y así hasta que el cociente sea 0. Y en ese caso voy anotando los residuos para cada división. Y de igual forma empiezo del último residuo y los empiezo a escribir de izquierda a derecha. ¿Sí queda claro? Ok, Sí, profe. Perfecto. A ver, vamos a hacer estos dos ejercicios. Bueno, estos 4. A ver, por favor. Vamos a convertir los números a sistema binario. ¿Listo?
¿Cómo queda el número 99 en binario? Ya lo comprobamos acá. Quedaría 0011010. ¿Así? Yo digo, profe, que es 11000011. A mí también me quedó eso. Yo también aquí creo que son menos, son pocos números. Siento que va más el de la derecha. Ahora, como tip. A mí también me dio lo mismo, lo había puesto en el chat. El 11000011. Perfecto. Como tip, si el número es impar, aquí siempre voy a tener un 1. Si el número es par, al final voy a tener un 0. ¿Ve? Vamos a poner aquí 99 es 1100011. Aquí está. ¿Sale? Entonces, la representación es esta que está aquí. El número 125, ¿a qué es igual, compañeros? A mí me quedó 1110101. Así. 6 unos, 2, 5 1, 0 1. Sí. ¿Los demás sí les queda así? Sí, yo tengo eso igual, profesor. Igual yo tengo ese. 3, 5 1, 0 1. Así es. El 356, ¿a qué es igual? Me salió 10 11 00 1 00. Sí, vamos a comprobarlo. 1, después 0 1 1 0 0 1 0 0. Exacto. Noten que conforme el número decimal se va haciendo más grande, yo necesito más posiciones para poder representar el mismo número, pero en sistema base 2. Es decir, el 356 solo necesito 3 posiciones en base 10, pero en sistema binario, al utilizar menos símbolos, yo necesito 2, 4, 6, 7, 8, 9 símbolos, no, 9 posiciones para representar el mismo número. Entonces, alguien puede decir, bueno, si utilizas más posiciones, ¿por qué la computadora no utiliza el sistema decimal? Sería más fácil, ¿no? Menos espacio. Pero no, tiene una razón de ser que después la vamos a ver. El siguiente, ¿cuál es? Es 1 y 3, 6, 7 y 8 ceros. 8 ceros, ¿no? Ahí está. Este sí estoy seguro y yo les ayudo con el último, que sería 1. Y 3 ceros. 3, ¿no? Y así vamos haciendo las divisiones sucesivas para poder encontrar la representación binaria de un número decimal. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. No, profe. Ahora, si yo tengo un número en binario y quiero pasarlo a un sistema decimal, pues necesito utilizar el teorema que vi anteriormente. Entonces dijimos que como un sistema posicional, pues va a tener la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4 y la posición
5. Y lo que hago es, agarro este número que está en la última posición y lo pongo aquí y lo multiplico por la base en la que yo estoy trabajando. Como este está en base 2, lo multiplico por 2 elevado a un exponente. Y ese exponente, pues, es el número de la posición. Como está en la posición 5, aquí sería 2 elevado a la 5. Más este 0 que está aquí, lo pongo acá, por 2 elevado a la posición 4. Más este 0 por 2 elevado a la posición 3. Este 0 de la posición 2 lo paso aquí por 2 elevado a la 2. Este 1 está aquí por 2 elevado a la posición 1. Y este último 0 va acá por 2 elevado a la posición 0. Y ahora sí, 2, 1, aquí simplemente pues voy a tomar esta base a este exponente si es que está el 1, porque todo número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces, 1 por 2 a la 5, ¿cuánto es? $32. 32. Entonces aquí sería 32. 1 por 32, 32. 0 multiplicado por algo me va a dar 0. 0 multiplicado por 2 a la 3, 0. 0 multiplicado por 2 a la 2 es 0. 1 por 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 1 es 2, por 1 me va a dar 2. Y 0 multiplicado por 2 a la 0 es 0. Por lo tanto, si yo hago la suma de estos números, me va a dar 34. De tal forma que 1, 0, 0, 0, 1, 0 en base 2 es igual a 34, que ya lo habíamos visto, en base 10. Y aquí es donde surge precisamente la tablita que nos comentaba su compañero. Lo voy a poner aquí. Y aquí yo voy a poner la posición, que sería 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5 y la posición 6. Y aquí voy a poner 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 5 y 2 elevado a la 6. Que en decimal 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8, 2 elevado a la 4 es 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 9000 y tantos, y así se va. ¿Qué es lo que hago? Si yo tengo esta tablita, pues simplemente pongo el número que yo quiero convertir. En este caso, voy a convertir el número 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y tomo los pesos de esta posición. Dime, compañero. Perdón que lo interrumpa, ¿podría retirarme? Por favor, es que voy a salir. Ok, compañero. Solamente... Por favor, profesor. Soy Armenta Ayala. Gracias, profesor. Hasta luego. Vale. Y entonces lo que hago es, estas posiciones, tomo los pesos. Y aquí, en este caso, solamente voy a tomar en cuenta aquellos pesos donde tenga un 1. En este caso es el 32 más 2. Y esto sería 34, que es exactamente lo mismo que hicimos en la parte de abajo, pero aquí ya con la tablita de pesos. Ustedes pueden hacer esta tablita y simplemente checar dónde están los unos y sumar esos pesos. O hacer esta anotación desarrollada que tengo aquí
con las bases elevado a la posición, que al final de cuentas es lo mismo. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí, profe. ¿Sí queda claro cómo convertir ahora de binario a decimal? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Por favor, conviertan estos números. Si quieren utilizar la tablita, que ya pues es más fácil, adelante. Voy a poner aquí los pesos, que sería 0, 1, 2, 4, 2 a la 0, que es 2 a la 0, aquí 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 8, 16, 32, 64. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sería 128. Sale la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 7. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. Y ya de ahí seguiría 2 a la 8, que sería 256. Y así sucesivamente. Y solamente van sumando los pesos. Y ya con eso convierten de binario a decimal. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Profe, entonces empezamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Para la posición. De derecha a izquierda empezando por la posición 0. ¿Sí? Esta sería tu posición 0. Esta es tu posición 1, posición 2, posición 3, Ah, ok. posición profe. 4, 5, 6 y en este caso la posición máxima es la 7. Ok, profe. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 171 su conversión, ¿no? Sería 128 más la posición 5, que sería Que es 32, más más la 8, 3. Ajá, más 2, más 1, ¿no? exacto. Si sumamos todo eso, sería 130, 160, 171, ¿no? ¿Sí les da eso? 171. Sí, Sí. Sí, profe. Okay. Sí, profe. El siguiente, ¿qué número es? A mí me quedó 203. ¿Alguien le queda diferente? No. Este número. 255. El siguiente. 156. Sí. Ah, no, espérame tantito. Sí, 156. Ese 15 y ese 240. 240. ¿Sí les queda así? Para comprobarlo,
lo que podemos hacer es abrir la calculadora a modo programador. Le damos clic aquí donde dice bin. Si hay algo borramos y escribimos 1, 1, 1, que es el último caso. 0, 0, 0 y 0. 240 en decimal. Vamos a comprobar este 156. Borro y me queda 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 0. Y este me queda 156. Este creo que es más sencillo porque pues ya tenemos la tabla de pesos y solamente es sumar los pesos donde aparezcan unos. Y ya. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bien. El sistema octal, ¿cuántos símbolos utilizará? Un sistema base 8. 8 símbolos. 8 símbolos. En este caso, los símbolos que se utilizan para este sistema octal empiezan en 0 y terminan en 7. Si ustedes los cuentan, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos. La base yo no la puedo ocupar porque ya estaría cambiando de base. Para representar estos números podemos utilizar el subíndice 8, por ejemplo, 13 en base 8, 25 en base 8. A veces lo leemos como decimal, 1077 en base 8, 7 en base 8. ¿Vale? Y para que yo pueda pasar de decimal a base 8, lo que tengo que hacer es divisiones sucesivas. Pero ahora en lugar de dividir entre 8, entre 2 lo divido entre 8. Por ejemplo, el número 768 lo divido entre 8 y me queda 96 y un residuo 0. Este 96 lo vuelvo a dividir entre 8 y me queda 12 con un residuo 0. Vuelvo a dividir porque mi cociente no me ha dado 0. Lo divido entre de 8. Mi cociente es 1 y me queda residuo 4. Siempre el residuo, siempre debe de ser menor a la base. Y en este caso tengo un 1, todavía no me da 0, 1 entre 8, ahora sí el cociente es 0 y me queda residuo 1. Y de igual forma empiezo de el último residuo al primero y a ponerlo de izquierda a derecha. Empiezo con este 1, después sigue el 4, posteriormente sigue un 0 y terminamos con un 0. De tal forma que el número 768 en base 10 es igual al número 1400 en base 8. Mismo método que el sistema binario. ¿Sí? ¿Queda claro? Compañeros. Sí, profesor. Profesor, no el 768 es base 8. Dime, compañero. Ahí, no el 768 es base 8. Ah, no. No, sí, ya. No sé, ya me resolví la duda. Perfecto. Muy bien. Yo tengo una duda, profe. Dime. Es que en donde dice 12 entre 8, y dice residuo 4, si hubiera sido, por ejemplo, 13 entre 8, ¿sería residuo 5 o no sería el caso? ¿Sí? Sí, 13 entre 8 me queda, es decir, tengo 13 entre de 8. 8 por 1 me da 8, 8 por 2 me da 16, ya nos pasamos. 1 por 8 me queda 8. Hago la resta, 13 menos 8 me queda 5. Ok, gracias. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna duda con esto?
Rápidamente, compañeros, por favor, si me pueden ayudar. Hay algunas calculadoras que ya traen esta conversión. No sé si, bueno, yo la que sé que ya lo trae es la Casio. ¿Existe una aplicación? ¿Una qué? Aplicación para el teléfono, es más rápido. Seguramente debe de haber. Seguramente debe de haber. Yo no sé si cómo se llame, pero debe de haber. De hecho, el celular, profe, está ahí en su calculadora, igual trae el modo para poder hacer las conversiones. Ah, excelente. La verdad yo ni me había dado cuenta de eso. Solamente creo, pues casi ni utilizo la calculadora del celular, pero igual lo pueden checar. ¿Sí? Su celular ahí. Ah, sí, no, déjalo. Lo pueden checar si es que trae. No sé si todas las calculadoras lo traigan. ¿Qué marca es tu celular, compañero? Es Xiaomi. Entonces, pues, habría que checar si todos lo traen. No, el mío no, pero lo busqué como convertidor a código, a número binario y aparecen varias aplicaciones. Y encontré una y trae los 4 modos que tiene la calculadora de la computadora. Ah, excelente. Oye, ahorita que lo estoy revisando más a fondo, tiene para cambiar de cualquier base a cualquier base. Excelente. Ya ustedes pueden pasar, de hecho ahorita ya con lo que saben pueden pasar de decimal a cualquier base. Y de cualquier base a decimal. Es la misma representación del teorema que vimos. El número por la base elevado a la posición más el siguiente símbolo por la base elevado a la posición en donde pueden transformar de decimal a cualquier base o de cualquier base a decimal. El método es el mismo para todas las bases. Eso que hace su calculadora precisamente es lo que están haciendo ustedes aquí. Y aunque la calculadora lo hace más rápido, pero pues ustedes están aprendiendo de dónde salen esas conversiones o esos números. Muy bien, el primero, ¿a qué es igual? Esto es en base 10 y lo vamos a transformar a base 8. A mí me dio 1362 base 8. Aquí también observen algo. Si la base a la cual yo lo voy a convertir, en este caso a base 8, es menor que la base original, el número me sale más grande. Si la base final a la que yo voy a convertir es más grande que la base inicial, el número sale más chico. ¿Sale? Es 2362, según yo. ¿Arriba el primero? Arriba. 1362. A ver, vamos a hacerlo aquí rápido. 1266. 2362. Cuidado con los residuos. Aquí es 2362. ¿El siguiente cuánto es? Ya conforme el número se eleva, son más divisiones. 7146. 7146. El siguiente está más sencillo. 307. El siguiente. $16,741.
Vamos a comprobar este, que este es el más grande. 7649. Ajá. Y el 6514. 14.562. Todo lo que está en la derecha es base 8. 14.562. Y así, mediante esas divisiones sucesivas, transforman de base 10 a base 8. Si queremos convertir de base octal a base decimal, es el mismo procedimiento del teorema. Este 1 lo ponemos aquí por la base, que es 8, elevado a la posición 0, 1, 2, elevado a la posición 3. Más este 4 por 8 elevado a la posición 2, más 0 por 8 elevado a la posición 1, más este 0 por 8 elevado a la 0. 8 elevado a la 3 es 512, más 8 elevado al cuadrado es 64, por 4 me da 256. Estos ceros pues no vale la pena porque pues la multiplicación me da 0 y al sumar esto me va a dar 768. El método es el mismo, lo que cambia es la base. Las posiciones no cambian. Siempre empezamos desde la posición 0 que está a la derecha hacia la izquierda. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Pues ya estamos en tiempo, compañeros. Solamente se les quedan estos ejercicios para que los hagan. Mañana rápidamente, no, el viernes nos vemos, hasta el viernes. Checamos los valores que les quedan. Denle una repasada, por favor. Vamos a ver todavía base 16. El procedimiento es el mismo para pasar de hexadecimal a decimal, con las multiplicaciones de la notación del teorema que vimos. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Profesor, antes de que se vaya, ¿puede regresar la diapositiva anterior? Claro. Bueno, creo que son dos antes. La otra, por favor. ¿Esta? Sí, correcto. Vamos, deme un segundo. Listo, profe, gracias. Entonces, estos 5 ejercicios para que puedan practicar. Y nos vemos el próximo viernes a las 8:30, compañeros. Pásenla muy bien. Buenas noches. Que tengan excelente Buenas noches.